Nuestro mundo es una sociedad estrechamente interdependiente en la que hechos o decisiones adoptados en otros continentes o a miles de kilómetros de distancia van a tener una influencia decisiva en nuestro futuro. Esa influencia debe ser entendida también en términos ambientales y las soluciones adoptadas más allá de los límites administrativos o políticos, incluso por encima de las fronteras, en términos mucho más amplios. Por ejemplo, en un asunto de tanta importancia como las aguas. En sociedades como la española de finales del siglo XIX y primeras décadas del XX, el agua se contemplaba como un recurso productivo que venía del pasado. El agua había sido esencial para las viejas civilizaciones que pasaron por la península, pero también la fuerza que desde muchos siglos atrás era capaz de transformarse en energía para moler el grano o acarrear agua de riego en el proceso agrícola. En la mitad del pasado siglo, el agua, dentro de esa concepción productivista, adquirió una enorme importancia como generadora de energía con los grandes saltos de agua. En tiempos de escasez, como los de la posguerra, ese factor de productividad alcanzó acentos aún más intensos. En esas décadas anteriores se logró atender al abastecimiento de las crecientes necesidades de las poblaciones y a la puesta en práctica de grandes sistemas de regadío. En pleno siglo XXI, esa concepción aparece relativamente superada. El río o la cuenca fluvial dejan de ser un simple elemento de producción para aparecer como un bien ecosocial, donde la administración y el uso de sus aguas está ligado, sin separación alguna, con la calidad del agua y el entorno ambiental. El río deja de ser un simple colector de agua, una vía de transporte de ese líquido elemento tan necesario, para aparecer como un cuerpo dinámico, un espacio en el que se mantienen en óptimas condiciones las características del llamado ciclo del agua, respetando la vida de los ecosistemas, al mismo tiempo que se pone de relieve el enorme valor cultural y de uso lúdico y estético de los paisajes del agua. La nueva cultura del agua en el fondo es un reto de cambio cultural, es la nueva cultura del desarrollo sostenible, pero en el caso en tema de gestión de aguas. Yo suelo decir que al igual que ya hemos entendido en la sociedad actual que un bosque es mucho más que un almacén de maderas, estamos todavía por entender con la cabeza y con el corazón que un río es mucho más, debe ser mucho más que un simple canal de H2O. Y que al igual que para tener madera en el futuro, hoy entendemos perfectamente que es necesario cuidar el ecosistema, el bosque, tenemos que llegar a entender que para tener agua de calidad, hoy y en el futuro, tenemos que cuidar nuestros ríos, tenemos que respetar los ecosistemas y ser capaz de recuperar su salud y su sostenibilidad. En eso se basa en gran medida la nueva cultura del agua, en entender que un río es mucho más que agua y en la necesidad de velar por la salud, por la recuperación de la salud y la sostenibilidad de nuestros ríos y ecosistemas acuáticos. Según la Convención Europea del Paisaje, este aparece descrito no solo como el escenario de las interacciones entre el medio natural y la transformación humana, sino como un componente esencial del entorno en el que viven las poblaciones, expresión de diversidad
de su común patrimonio cultural, ecológico, social y económico, y a la vez fundamento de su identidad. El paisaje es, por lo tanto, un exponente de las culturas que han contribuido a hacer posibles unos territorios, sino también un elemento que forma parte de la identidad cultural de una población. Cuando se habla de conservación del medio natural y en concreto de las aguas, hay que hablar no solo de su calidad físico-química, sino también del valor cultural y de los servicios ambientales que nos proporcionan, lo que debe llevar a una mayor valoración de los ríos, de las aguas subterráneas, tanto como de las riberas o de los humedales. La conservación de determinados paisajes, muchos de ellos amenazados o en un avanzado estado de deterioro por culpa de una excesiva intervención y explotación humana, nos lleva a una nueva valoración de espacios que antes apenas eran valorados. Un ejemplo es el de la Sierra de Guadarrama, bajo la constante presión de una urbanización muy intensa que pone en jaque a su singular paisaje, a un tiro de piedra de la capital de España. Guadarrama, la Sierra de Guadarrama, claro, yo la veo desde los dos lados. Yo he trabajado mucho en la ciudad de Segovia, desde donde el perfil del Guadarrama está presente cada vez que caminas por sus calles del recinto amurallado, y la conozco desde Madrid, que es de donde vivo hace muchos años y donde trabajo, y es el telón de fondo, igual que decía Machado, de mis tardes madrileñas. Pero sobre todo porque la he recorrido, he estado dentro del Guadarrama. El Guadarrama tiene ese carácter de telón magnífico que regala a las ciudades esa posibilidad, pero sobre todo tiene un internamiento por sus vericuetos, por sus matas, por sus roquedales bravos, por sus neveros, que son un regalo de felicidad para el que las recorre. No solamente son una naturaleza extraordinariamente valiosa, sino sobre todo son una capacidad de vivencia de lo que es la naturaleza regalada a los habitantes urbanos de dos ciudades un poco disimétricas, con características distintas, pero que la tienen tan cerca de ellas. El Guadarrama, por lo tanto, es un milagro que subsista, es como Don Quijote, con tantos palos a cuestas al final de su recorrido, pero aún Don Quijote, pues el Guadarrama le ocurre lo mismo, ahí está, con todos sus palos a cuestas, pero aún persiste. Entonces lo que hay que hacer con el Guadarrama es guardarlo como quien tiene un tesoro, algo muy valioso que está por encima de cualquier otra empresa que se pueda hacer dañina dentro de ella. Entonces hay que emprender una acción generosa por parte de Castilla y León, generosa por parte de Madrid, que son sus dos observadores, a los dos a los cuales Guadarrama da el regalo de su vista y el regalo de su visita. Yo creo que, por lo tanto, lo que hay que hacer con ella es conservarla al nivel que se merece. Pero además hay un nivel, que es el máximo, que el Guadarrama tendría méritos para tener, que es el de Parque Nacional, pero que tiene otro significado. Los parques nacionales españoles son muy periféricos, el Teide, Picos de Europa, Ordesa, sobre todo los parques de montaña, y no hay un parque de las montañas interiores, de verdad. El Guadarrama podría llenar ese agujero, ese olvido, y rescatar de ese olvido justamente la belleza de las montañas interiores peninsulares y ponerla también en la oferta de la red de los parques nacionales españoles. Las épocas cíclicas de sequía tienden a revalorizar en la conciencia colectiva el valor del agua como recurso, un agua dulce indispensable para atender a nuestras necesidades, que llega a través de los ejes fluviales, que son los ríos, pero que también está presente en ese tesoro oculto que son las aguas subterráneas. Desgraciadamente, este sistema se ve amenazado por la contaminación, la salinización y la sobreexplotación de los acuíferos. Las extracciones abusivas de aguas subterráneas, sin dar tiempo a que vuelvan a recargarse de nuevo esos acuíferos,
ponen en peligro y para siempre muchas de esas reservas. Actualmente está muy en boca de todos la palabra, el concepto del desarrollo sostenible. Quizá estas para mí sean palabras contrapuestas. Si nos desarrollamos no nos sostenemos. O sea, que está, quizá es más correcto decir un desarrollo sustentable, es decir, un desarrollo que utilice de forma racional los recursos naturales sin agotarlos. Hay recursos renovables, hay recursos no renovables. Si hablamos, por ejemplo, en la cuestión de la energía eléctrica, la producción de energía, el hombre actual, el tecnológico, utiliza una enorme cantidad de energía eléctrica, de kilovatios, no me sé mucho las cifras, pero del orden de 1000 veces más de lo que usaba el hombre, digamos, en la prehistoria. Utilizamos una enorme cantidad de energía eléctrica que en gran medida, en muchos sitios, se está basando en energía del petróleo, energía del gas, energía del carbón, energía nuclear. Indudablemente son energías de recursos. La nuclear tiene los problemas de peligrosidad inherentes, no son peligrosas mientras están funcionando, el problema está qué va a pasar cuando dejen de funcionar, pero el gasto energético que hacemos, gasolinas para nuestro transporte, es decir, tenemos una gran cantidad de gasto energético que indudablemente tendríamos que parar en algún momento. Existen energías alternativas, tenemos la energía solar, ya se está utilizando mucho, pero todavía queda mucho. O sea, es ilógico que en Andalucía, en una casa que se construye ahora, no voy a decir en las casas antiguas, no se haga la casa ya con paneles solares para producción de energía eléctrica solar. Tenemos la eólica, está la hidroeléctrica, que es así que indudablemente en España y Portugal ha sido siempre muy importante y sigue siendo muy importante, aunque haya que construir embalses. Es decir, que son energías que son renovables y por lo tanto habría que utilizarlos. Lo mismo en caso del agua. El agua tenemos que usar la que necesitamos, pero no tenemos que usar más. Y tenemos que adecuar nuestros cultivos o nuestra actividad de acuerdo con la cantidad de agua que tenemos.